Un frutal nativo maravilloso le va a dar sabor a un nuevo helado loco. El arazá rastrero es la única variedad de guayaba nativa de la zona en donde vivo. Es de porte rastrero y casi pasa desapercibida por su tamaño, pero si probamos el fruto, a partir de ese momento no va a pasar más desapercibida, porque el fruto es muy sabroso. Para el que no conoce esta variedad de guayaba, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde mediante la prueba de sabor de su delicioso fruto les cuento bien de qué se trata. Y quédense hasta finalizar este video, ya que les voy a dejar un video muy especial, muy recomendado, que es la aventura que hicimos con un amigo para encontrar este frutal. No se pierdan ese video. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la parte de la preparación del helado de arazá rastrero. Les cuento que lo único que hice con los frutos previamente es retirarle las semillas. Para esta preparación vamos a utilizar tanto la pulpa como la piel de los frutos. Y en cantidad voy a utilizar una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de cascos de arazá rastrero. Ahora vamos a llevar a procesar. Ahora colocamos los frutos en una procesadora. Le agregamos un chorro de leche para aligerar la mezcla. Tapamos y procesamos. Bueno, por acá tenemos una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de frutos de arazá rastrero procesados. Y por acá tenemos crema de leche o nata ya preparada. Para esta receta utilizamos un pote pequeño o el equivalente 200 mililitros. Ahora vamos a unir los dos ingredientes y a endulzar a gusto. Listo, ya mezclé todos los ingredientes. Además les cuento que le agregué 3 cucharadas de azúcar y con eso quedó muy bien de dulzor. Como el tema del dulzor es algo muy personal y depende de cada paladar, mi consejo es que cuando hagan la mezcla le vayan agregando azúcar de a poco hasta encontrar el punto justo. Ahora para continuar voy a traer la heladora. Llegó el momento de verter la mezcla en la heladora y que se fabrique un nuevo sabor de helado loco. En este caso, sabor arazá rastrero. Ahora les muestro el proceso. Bueno, miren cómo quedó el helado. Súper cremoso. Increíble, ya me está invitando a probarlo. Así que ahora voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar el helado de arazá rastrero. Bueno, acá me encuentran muy bien preparado, cucharita en mano y una buena porción de helado, ya que llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor del helado loco que acabo de hacer. En este caso se trata de un helado con puro sabor nativo, realizado con una deliciosa variedad de guayaba nativa. Además, es nativa de la zona en donde vivo. Ya mismo voy a pasar a probar este helado y luego les cuento de qué se trata. Bueno, voy a pasar al momento más lindo, a probar
el helado de Arazá Rastrero. A darle al pico. Vamos. Mm, mm, mm. Déjenme disfrutar este momento, es increíble. Valió la pena la cosecha de esta deliciosa variedad de guayaba nativa, increíble. El helado es único, original, ya les digo que es una delicia y muy original. Es un sabor increíble. Voy a comer un segundo bocado y luego les describo su sabor. Vamos. Mm, tremendo. Un sabor único y con mucha personalidad. Voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir filmando. Ahora les cuento de qué se trata. El de este helado, sin duda, es un sabor delicioso y con mucha personalidad. Tiene un sabor silvestre y algo salvaje. Y para que se den una idea del sabor que estuve probando a través de este helado, podría decir que es una mezcla entre pera, un poco de limón, un poco de guayaba y con un suave sabor a pimienta, que eso lo debe estar regalando sin duda su piel. Para aquella persona que ha probado alguna vez el arazá amarillo o guayaba limón, este sabor se le parece, pero este es más fuerte que el arazá amarillo. Tiene un sabor más silvestre y más salvaje que el arazá amarillo, pero se le parece. Hablando de arazá y hablando de helados, les cuento que las diferentes variedades de arazá, que en definitiva son variedades de guayaba, quedan muy bien para hacer este tipo de preparados, ya que son frutos muy cremosos, con personalidad en su sabor, son muy variables de sabor y esa cremosidad que da el fruto queda muy bien para hacer un helado. Los invito a que se queden en nuestro canal y en especial en la sección helados locos, donde ya tenemos realizados varios helados con diferentes variedades de guayaba. No se los pierdan. Además, tenemos infinidad de sabores convertidas en helados locos. Y para el que no conoce esta deliciosa variedad de guayaba nativa llamada Arazá Rastrero, ahora al finalizar este video les voy a dejar dos videos muy especiales. En uno me van a ver junto a un amigo haciendo la aventura en búsqueda de esta hermosa plantita frutal nativa. Increíble, ¿eh? No se pierdan ese video que lo hacemos en unas sierras hermosas. Y el otro video no es menos especial, ya que es la prueba de sabor de este pequeño y delicioso fruto. Ahí les cuento bien en detalle de qué se trata esta deliciosa variedad de guayaba nativa. Bueno, ahora me voy a despedir, pero hasta muy pronto, y me voy a despedir por este motivo, miren. Voy a seguir dándole el pico de este delicioso helado. Este va a ser el motivo de mi pronta ausencia. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau.